Shalom a todos, un saludo cordial. Quiero compartir con ustedes hoy una enseñanza muy profunda que tiene que ver con el valor, la bendición, el secreto, la salvación que existe en la sedaká. La sedaká, que también se traduce como caridad, es una acción, les decía, de hacer justicia, de hacer el bien. Cuando hablamos de sedaká, les decía, hay una gran enseñanza porque dicen los sabios, la sedaká libra de la muerte a una persona. Cuando hay situaciones adversas en la vida de una persona, con más razón, dicen los sabios, tiene que darse de acá para librarse, para lograr mérito, porque la sedacá puede librar de una gran calamidad y hasta de la muerte de una persona. Y hay una historia muy interesante que aparece registrada en el Zohar HaKadosh, el libro de la Cábala, donde se cuenta la historia de un gran rabino, imagínense, un gran de los grandes sabios, Rabbi Yitzhak, uno de los estudiantes directos de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y aún este hombre sabio tenía un decreto de muerte que pesaba sobre él. Y la buena acción que hizo de dar media moneda de plata a un pobre fue lo que lo salvó de una gran calamidad que estaba decretada, que venía en dirección a él, un problema, una situación grande de vida o muerte. Pero él, por una buena acción que hizo de dar acá, se libró de esto y en un sueño le dieron una revelación donde se le hizo ver que esa acción que él hizo de dar media moneda a un pobre que necesitaba fue lo que lo salvó de ese problema grande que venía, donde su vida estaba en peligro. La historia dice que en cierta ocasión, Rabbi Isaac, uno de los discípulos de Rabbi Shimon Bar Yochai, iba en el camino y en eso se le acercó un pobre y este pobre le empieza a clamar y decía, a pedir algo, una limosna, ayúdame. Ayúdame, dice, porque para que yo y mis hijas, tenía familia él, decía, para que yo y mis hijas no perezcamos y no muramos y nuestra alma esté con nosotros, decía él, porque iba a morir. Necesitaba dinero para comer, para subsistir. Rabí Yitzhak no traía realmente dinero, traía solamente una media moneda. Y Rabí Yitzhak le dice, pero ¿qué puedo hacer si yo lo que tengo es media moneda? Y el pobre le dijo, sí, esa media moneda que tú tienes, dámela, porque esa media moneda va a completar media moneda que yo tengo. Y con eso va a ser suficiente para mí. Rabbi Isaac sacó su dinero y se lo entregó al pobre. La historia dice que luego Rabbi Isaac se le hizo ver en un sueño algo que ocurrió. Yo voy a leerlo directamente, vamos a citarlo, para que ustedes vean directamente lo que está diciendo esta historia del Zohar. Dice lo siguiente. Después le mostraron en un sueño, o sea, Rabbi Isaac, que pasaba por la costa del gran mar y quisieron arrojarlo en su interior para ahogarlo. Y ya había empezado a caer el agua en ese momento. Dice, cuando Rabí Shimon Bar Yochai, su maestro, tendía la mano en dirección a él para salvarlo, pero no podía llegar donde estaba Rabí Yitzhak, no alcanzaba. Entonces vino ese pobre que él había ayudado, que le había dado esa media moneda. Dice, entonces vino ese pobre y lo sacó de las aguas y lo entregó en manos de Rabí Shimon, el maestro, y este se salvó. Cuando despertó Rabbi Isaac, cayó en su boca este versículo que dice, Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo, el Eterno lo librará. Salmos 41, versículo 1, tomado de la segunda parte del Zohar 61a y b. O sea que se le hizo ver a Rabbi Isaac en un sueño, tuvo una revelación, de una calamidad grande que venía y él no tenía mérito para poder subsistir, para saber salvarse. Su vida estaba en peligro porque él cayó en el agua, lo querían ahogar. Había decreto de muerte para él. Su maestro, Rabbi Shimon Bar Yochai, el gran cabalista, el gran santo, el gran sabio, estaba ahí para ayudarlo. Pero dice que Rabbi Shimon con la mano extendida no podía llegar a él. Y vino el pobre que él le había dado la moneda, lo sacó, lo llevó a su maestro y se salvó. De esto aprendemos que la acción que hizo Rabí Isaac con esa persona pobre, que parecía una acción insignificante y simple, fue lo que lo salvó y le dio el mérito. Y esa persona pobre pudo llegar donde un santo no tenía alcance. Ese pobre llegó donde un santo no podía llegar.
donde el mismísimo Rabbi Shimon Bar Yochai no podía llegar. De esto aprendemos que nunca, pero nunca pensemos que una acción, por muy pequeña que sea, o por muy poquito dinero que uno pueda dar a otro para ayudar a otro, nunca piense que es algo insignificante y que no tiene valor. Al contrario, una media moneda, como dice el relato, puede salvarle la vida en un decreto de vida o muerte. Rabbi Isaac no tuvo que vivir ese incidente. Se lo mostraron en una revelación, porque ya él se había adelantado y había dado Sadaká y no pasó por esa desgracia. Pero aún así, en una revelación, se lo hicieron ver. Le dije, mira lo que venía contra ti. Pero por la acción que hiciste, te libraste. Y por eso dicen los sabios, la sadaká libra a la persona hasta de la muerte. Y por eso es cuando hay una persona enferma, la costumbre nuestra es dar sadaká en mérito o en nombre del enfermo para que se cure. Uno toma algo de dinero y dice, mira, esto es para la curación y la sanación de fulano de tal, fulana de tal. Entonces, esto es una acción que nos está indicando que, fíjense, esa acción fue la que lo salvó. Ni su maestro podía llegar a él, el gran Rabbi Shimon Bar Yochai, el santo. Ese pobre llegó donde Rabbi Shimon no podía llegar. Claro, ese pobre está simbolizando la acción, ¿no? De que hizo Rabbi Itzhak también. Porque Rabbi Itzhak no es, o sea, el relato no está diciendo que es que la suerte que vino y lo salvó. No, no, no. Algo se movió primero en Rabbi Itzhak que él tomó la decisión, actuó de dar la sadaká. Cuando él actuó primero, entonces vino la salvación. Y hay gente que va por la vida pensando que primero quiere ver la salvación y después yo voy a dar sadaká. No, lo está enseñando que primero yo muevo y actúo, aunque sea con una media monedita, pero yo voy a hacer una buena acción que después eso me va a salir a mi defensa, como en el caso de Rabbi Yitzhak. Y por eso les digo, una acción de Sedaká, una pequeña moneda, nunca es insignificante. A los ojos del Eterno puede marcar toda una diferencia, como esa media moneda que dio Rabbi Yitzhak y lo salvó. Lo salvó, en este caso le decía, hasta de la muerte. Hasta aquí con esta enseñanza sobre el valor de la tzedakah, los milagros de la tzedakah, la gran fuerza que tiene una gran mitzvah, esta buena acción de dar tzedakah. Besat Hashem, que Kadosh Baruj Hu envíe a cada uno de ustedes toda la bendición, toda la refuá, toda la sanación y todo lo bueno y aprendamos de esta historia del Zohar Kadosh y del ejemplo de Rabbi Yitzhak, del poder tan grande que tiene una buena acción y del poder salvador que tiene la acción de la tzedakah. Bendiciones a todos.